gracias, Javier, lo primero, por la presentación, que además me da pie para empezar la conferencia, que realmente no sabía muy bien por dónde empezarla, porque es un tema inabarcable en una hora, o lo que dure esto. No sé cuánto tenéis por costumbre que dure la conferencia en torno a eso. Digo que el tema es inabarcable porque es verdad que procede de una tesis doctoral que me llevó a mí realmente de investigación, el periodo de investigación entre 2005 y 2012, 7 años, de ir viendo caja por caja toda la documentación de ese fondo. Valle de los Caídos se llama el fondo, que estaba y está en el archivo del Palacio Real de Madrid, y es un fondo, como dice Javier, bastante desconocido. No es que no hayan ido investigadores, algunos han pasado por allí. Bueno, tenemos aquí a Pablo Linares, presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, que conoce ese fondo bastante bien. Nos hemos encontrado allí de vez en cuando con algún investigador que no sé muy bien lo que ha hecho con el fondo, porque desde luego no lo ha dado a conocer. Y cuando yo aparecí allí, efectivamente, hacía poco que desde Patrimonio le habían negado al abad del Valle de los Caídos, don Anselmo, la existencia de ninguna documentación relativa al valle, cuando él preguntó por el asunto. Es difícil creer que por ignorancia no supieran en Patrimonio que tenían allí un fondo de 70 cajas. Son miles de documentos lo que hay. Siendo así, es verdad que el archivo es amplísimo. Lo cierto es que, fuera por lo que fuera, con ese fondo ni contaban. Y providencialmente aparecí por allí. Yo no esperaba encontrarme con eso, fue providencial. Preguntando por si hubiese algo. Me mandaron allí del Haga, de Alcalá de Henares, por si acaso en Palacio hubiese algo. Y directamente el jefe de sala, a quien le agradezco en este libro su participación en el asunto, dijo, sí, claro que sí, hay un fondo entero. Y ya me dijo él, realmente bastante poco utilizado. Cuando acabé la tesis me dijo que era la primera vez, no me lo dijo antes, cuando ya estaba terminada me dijo, es la primera vez que se ha hecho esta labor. O sea, este fondo no se ha diseccionado nunca. Habían ido investigadores, habían hecho algún sondeo. Pienso que algunos, al ver lo que había, precisamente, bien porque para meterse allí a fondo necesitas becarios, para ver todo aquello en un plazo de tiempo razonable. Bien porque lo que aparecía no les gustaba, en el sentido de que es un fondo demoledor para la leyenda negra, pues no volvían por allí. Y de ese fondo han hablado bien poco. En notas a pie de página, y yo he tenido que leerme todo lo publicado por el Valle, no he visto ni una sola nota de ninguno de los autores que han escrito sobre el Valle. Nunca, jamás. Lo que no deja de ser curioso. Cuando empecé aquello, pues al principio, claro, la alegría fue enorme cuando me encontré con esto, porque me daba la tesis hecha. Que también, claro, desde la perspectiva personal, me di cuenta de que ya con aquello tenía más que suficiente. No tenía que estar navegando de un archivo en otro, ni buscando tampoco más bibliografía, que en realidad todo lo publicado sí, porque en el estado de la cuestión tiene que estar, pero la tesis estaba en el Palacio Real de Madrid, claro. Acabé viéndolas todas, documento por documento, clasificándolo. Fue una labor verdaderamente de monje medieval, decía María Saavedra, mi directora de tesis, porque era ir copiando todas las citas que me parecían interesantes, clasificando los documentos por materias, y finalmente pues le pude dar forma a partir de 2010, que es cuando aquello empezó ya a organizarse. Ese fondo documental yo lo he descrito en la tesis, aquí también, en mi libro, como un mosaico que de lejos no se aprecia bien lo que es. Porque yo mismo, al empezar la investigación, pensaba, pues estos documentos, pues, bueno, algunos sí se veía que eran muy interesantes, porque aparecían las nóminas de los presos, de los que se ha hablado como esclavos, ahí están sus nóminas, idénticas a las de los libres, por cierto, esto lo desarrollaré un poco después. Ahí estaba pues lo que comían, idéntico a lo de los libres también, por cierto, bastante mejor que la media de lo que se comía en España en los años 40, estamos hablando de la España de las cartillas de racionamiento, y lo del Valle era bastante mejor, aunque hubo periodos difíciles, desde luego, sobre todo al principio, y eso mejoró bastante en los años siguientes, y especialmente cuando se instaló allí el economato obrero. En fin, había muchos documentos
que sí, desde luego, claramente se veía que eran interesantes, pero no se podía dar uno cuenta de lo que era aquello hasta que ya avanzando en la investigación, ordenándolo, es decir, aquí lo que hay es un cúmulo de documentos impresionante, ya no solo de lo que les pagaban y comían, sino de cómo vivía toda esta gente que fue para trabajar al valle. Y bueno, no es que sea diferente a lo que ha dicho la leyenda negra, que en el valle ha hecho presa desde el principio como una manera, naturalmente, de demonizar el franquismo sin remisión. Es que lo que aparecía allí, digo, no era diferente, era lo contrario a todo lo que se ha dicho sobre el tema. La leyenda negra del valle está compuesta por una serie de mitos que se han consolidado y a día de hoy es ya dificilísimo desmontarlos porque la opinión pública tiene esa imagen del valle, incluso gente que debería ser instruida la tiene porque ha aceptado sin más filtros lo que viene oyendo o leyendo desde hace mucho tiempo, y estos mitos, resumiendo mucho, son una serie de afirmaciones falsas todas, cuando no realmente descabelladas, que la gente en España y fuera de ella también da ya por buenas. Por ejemplo, en torno a los presos, que es el gran tema del valle. Digo, en cuanto a la leyenda negra, hay otros aspectos, como lo de la tumba faraónica de Franco, toda esa obra gigantesca destinada a ser la tumba de un hombre egocéntrico y vanidoso que quería enterrarse como un faraón, idea que lanza, por cierto, Indalecio Prieto, en un artículo publicado en el 59, en el exilio, claro, donde ya habla de tumba faraónica, pero ¿qué va a decir Indalecio Prieto? Y a partir de ahí eso hizo fortuna y se ha repetido hasta hoy. Quitando esa parte, que casi es lo de menos, lo de la tumba faraónica, donde se ha insistido generalmente es en el tema de los presos. Los esclavos de Franco, incluso hay un libro, un título, que es este, Los esclavos de Franco, esclavos por la patria. El concepto de esclavo aparece en los libros del Valle como título, como reclamo, frecuentemente. Y si no está en el título, está dentro, en libros y artículos. Esto ya es lo general. Incluso en el mundo académico se ha recogido esa visión que es indefendible. Bueno, pues vamos a ver qué tiene de cierto el tema de los esclavos. En primer lugar, para no perderme, vamos a ir mito por mito viendo solamente algunos de ellos. En el tema de los esclavos, como digo, primer paso, no se sostiene. Lo de los esclavos de Franco, que supuestamente fueron llevados allí a la fuerza para trabajar, por cierto, en condiciones infrahumanas, sin salario, esclavos, verdaderamente. Algo parecido se ha presentado como un campo de concentración, trabajos forzados, que no había en absoluto. En fin, vamos a ver en qué condiciones y por qué estaban allí dichos esclavos, entrecomillando la palabra. En primer lugar, las obras del Valle duran 20 años, prácticamente 20 años. Se inician en el 40 y se acaban en el 59, aunque quedaban flecos todavía. En esos años, trabajadores penados hubo solamente durante 7. Así que ya empezamos por ahí. ¿El valle lo construyen los presos? En una parte, pero solo en parte. Durante los 3 primeros años de las obras no hay ni un solo preso, porque hasta el 43 no llegan, y desde el 50 tampoco los hay, por la sencilla razón de que se les indulta a todos. Los últimos presos que aún había, que eran bastante pocos, por cierto, quedan indultados. Eso lo hemos visto en las nóminas, en los destacamentos penales, de repente, ciertamente, en el 50 se disuelven. Por una parte, es eso. En el tiempo, presos construyen el valle hasta cierto punto. Por otro lado, también es interesante ver la proporción, y de ellos depende, fluctúa. Hay veces en que tenemos casi el mismo número de presos que de libres, a veces predomina un grupo o bien el otro, vienen a ser en torno a la mitad, a veces un poco más. Yo siempre digo que además la cuestión del número de presos es lo de menos, porque si hubiera habido más, pues más que se habrían beneficiado de las ventajas de ir allí, porque ya no se trata de que hubiese 2.000, 3.000 o los 20.000 de los que se ha hablado, que es una cifra realmente demencial, sino que yo creo que donde hay que poner el acento no es en el número, sino en cómo estaban allí, en cómo se les trató, porque como también digo en este libro, si en vez de ser, 20.000 ni de broma, en todos los años que duró aquello, la cifra más oficial que tenemos, la más creíble, es de 3.000 personas en total.
en total. Es lo que dice el Consejo de las Obras. Tampoco me importa demasiado cuántos pasaron por allí, porque el mismo Consejo, dice que como esto lo contrataban o lo llevaban las tratas, es bastante difícil hacer un cómputo exacto de toda la gente, libres o no, que pasaron por allí. Pero lo interesante es ver qué les deparó su destino al llegar al valle, qué supuso para ellos. En primer lugar, cobran el mismo salario. Y eso sí que yo, que veía aquello como ese mosaico difuso, una mañana en el archivo de Palacio me encuentro un documento que me dejó estupefacto, que es un alegato de Juan Banús, hermano de José, una de las contratas del Valle, donde dice que viene a insinuar que habrá que reconsiderar quizá las condiciones que tiene con el Consejo de las Obras, porque claro, de cuando él empezó aquello a ese año, eran muy pocos años, pero él de lo que habla es que la legislación social del franquismo iba a tal velocidad, y hace un recuento de los seguros sociales, que claro, como todo eso lo tiene que pagar él, claro, no eran las condiciones con las que él contaba, empezando por ahí. Y luego, de pasada, simplemente, cuando se pone a hacer números, eso lo da por hecho, no lo cuenta ni siquiera como algo sorprendente, pero sí que queda claro que están cobrando los presos el mismo salario que los otros, con una diferencia de algunos céntimos. Pero son en torno, los peones, que son los que menos ganan, en torno a 10 pesetas. Lo mismo libres que penados. Diarias, claro. Lo cual, por cierto, es un salario para la época normal y mejor que en muchos otros sitios. La prueba es que un 40-50% de los trabajadores son libres que se han ido hasta allí a trabajar por ese salario. Por otro lado, en cuanto a seguros sociales, pues tienen los mismos, prácticamente los mismos, que eran un cúmulo de seguros sociales verdaderamente gravosos para la empresa. Estaba el plus de cargas familiares. Eso iba en función de las cargas o de las personas que dependiesen del trabajador, libre o penado, incluyendo no solo hijos y mujer, sino, por supuesto, madres, padres y otros familiares que pudieran depender del trabajador. Plus de cargas familiares, plus de carestía de vida, plus de vida cara, que no es lo mismo. Y vamos sumando, porque ellos tenían puntos según las cargas, hasta que al final ves que en el salario el porcentaje de los seguros sociales es enorme, y en algunos casos sorprendente. Lo tienen los presos igual. Tampoco es muy de extrañar, porque al fin y al cabo llegaron allí, y eso no lo he dicho todavía, acogiéndose a un sistema que también se ha denostado hasta el infinito, que es el de redención de penas por el trabajo, una figura jurídica que se establece en plena guerra civil, una idea de Franco, por cierto, que desarrolla después el padre Pérez del Pulgar con el general Máximo Cuervo, y lo ponen en marcha. De Franco ya, ¿qué vamos a decir que no se haya dicho? Pues las mayores calumnias, por supuesto. Del padre Pulgar, exactamente lo mismo. El padre Pulgar, que es una de las grandes figuras de la Iglesia española de su tiempo, y además científicamente también, es un hombre de una caridad extraordinaria, que por donde pasó dejó en las cárceles, por cierto, un recuerdo imborrable, un agradecimiento infinito de los que le conocieron. Ya hablo de presos. Bueno, pues ahora tienes que ver, en la historiografía actual, cómo se le descalifica llamándole incluso sanguinario, inmisericorde y vengativo, por haber desarrollado el sistema de la redención de penas, que contemplaba precisamente que el preso, en plena guerra civil y después también, claro, pudiera redimirse a través del trabajo, que se contempla en este sistema como un derecho de ver, de manera que pueda seguir manteniendo o por lo menos colaborando con el mantenimiento de su familia mientras está en prisión, cobre un salario que se dividía en distintas partidas, una se le entregaba a él, la mayor parte se le metía en una cartilla y otra parte se entregaba directamente a la familia, a través de un sistema complejísimo al que no se ha homenajeado nunca, que es el de las juntas locales propresos. Se llamaban así, y ya el propresos nos dice en qué dirección iba la junta. En todas las localidades donde hubiera familias de presos, se constituía una junta que tenía que tener relación con esa familia, hacerle llegar el dinero y ocuparse de sus necesidades de todo tipo. Es curiosísima la labor de las juntas, que no cobraban un céntimo, les costaba dinero, porque en algunas ocasiones tenían que viajar a pueblos de al lado para ocuparse de esas familias,
mientras durase la prisión del padre de familia. ¿Por qué pedían ir allí? Bueno, para esto se constituye un patronato llamado Patronato Central para la Redención de Penas, Ministerio de Justicia, que se llamó de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos, precisamente para organizar todo este asunto tan complicado, ¿no? Como son las juntas, los presos, las empresas que acuden al patronato pidiendo trabajadores, en fin, todo un mecanismo muy complejo. Pedían ir allí y, de hecho, ni uno solo llegó sin pedirlo, porque era un trámite inexcusable. Presentar una instancia con los datos del preso, la prisión en la que se encuentra. También tenían que explicar muy bien, porque había grupos, estaban clasificados por grupos, a qué se habían dedicado, cuál era su especialidad, en qué se les podía emplear. Y si cubrían todos estos requisitos, iban a parar allí o bien a donde pidieran, porque en otras ocasiones no toda la reducción de penas, ni mucho menos, se empleó en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, los presos que llegaron allí sí son o llegan a través de este sistema. Por tanto, llegan voluntariamente, ahí están sus instancias. Pablo me ha localizado alguna, por cierto, que no es nada fácil, porque no aparecen con frecuencia, pero las hay, por supuesto. Y lo que sí es que no hay un solo preso que no reconozca, de los que han sido entrevistados, que lo solicitó, que hizo su instancia y que lo solicitó por motivos obvios. Eso incluso en los autores adversos al franquismo está recogido. En el caso de Lausín, ¿cómo se llama el autor? Por Dios, el del Sueiro. En el caso de Sueiro, aparece claramente como él, cuando entrevista a los presos supervivientes del Valle de los Caídos, recién muerto Franco, creo que es en el 76, pues todos ellos reconocen sin ningún problema haber llegado hasta allí porque lo pedían y explican por qué lo pedían, o sea, nunca lo han negado. Yo siempre digo que cuando los presos hablan, en el caso del Valle, la leyenda se cae en pedazos, aunque no quieran ellos. Es decir, no es que nos encontremos con un conjunto de presos radicalmente franquistas, ni mucho menos, ¿no? Tampoco son lo contrario, generalmente. Pero en cuanto cuentan algunas, no todas, algunas experiencias personales, la leyenda se cae. El caso ya del primer libro, por supuesto, los testimonios de estos hombres son unánimes. Lo piden, cobran salario, en fin, todo esto que llevo dicho, lo cuentan ellos. Luego Fernando Olmeda, que también es visceralmente antifranquista, cuando habla con hijos de aquellos presos, vienen a contarle, confirmarle exactamente lo mismo. Así que de esclavos, nada, por supuesto. Y luego, además, aparte de llegar allí como pidiéndolo, como llegaban los libres, de cobrar sus salarios, etcétera, hay ventajas extraordinarias que tuvieron por ir allí. En el Valle de los Caídos funcionaron unos poblados para los obreros, libres y penados, de los cuales muchos solicitaron y consiguieron llevar allí a sus familias. Yo me centré mucho en la investigación en este aspecto, en la vida de estos trabajadores y de sus familias allí. Y lo que te encuentras es tan asombroso como que, en primer lugar, la vida en el Valle de los Caídos durante los años de la construcción, o durante los años concretamente en los que hay presos, es como la de un pueblo normal de España, y mejor que en muchos pueblos. Y esto aparece confirmado por muchísimos testimonios que se recogen y que están en mi tesis y en el libro. En ese mosaico de documentos que van formando la verdad del Valle, he encontrado cosas asombrosas. Por ejemplo, en algunas de estas viviendas de los presos, también de los libres, resulta que había niños en acogida. Niños cuyos padres, que eran libres y vivían en pueblos o ciudades fuera de allí, claro, los mandaban al Valle para que sus parientes, tíos o abuelos se hicieran cargo de los niños para aliviar las cargas familiares, y lo explican ellos así. Mi contribución a las cargas familiares es que me he traído aquí a un sobrino, a 2, a un nieto, a 3, y los tienen ahí. Así que hijos de familias libres resulta que van a parar al Valle. Claro, esto hay que verlo con detenimiento. Cuando empiezas a verlo y ves que no es un documento aislado, o sea, que aquí hay una población, de momento hay una población infantil considerable cuya familia los ha enviado allí, sin necesidad aparente. Luego, claro, la necesidad era que los mantuviera el señor que trabajaba en el Valle de los Caídos, ¿no? Por otro lado, yo he puesto el acento mucho en la tesis y en el libro en un aspecto que me parece esencial.
y es las peticiones de los presos. Cuando piden los trabajadores, por ejemplo, una vivienda en uno de los poblados, o un cambio de vivienda porque le conviene más un poblado que otro. Lo que alegan siempre es que quieren estar más cerca de la suegra o de un hermano que está en otro poblado, alegando que la suegra ya es mayor porque tiene 60 años, dicen en uno de los documentos, y claro, hay que atenderla. Por ejemplo, en varias ocasiones lo que dicen es que se van a casar allí en el valle, con chicas que estaban allí por las mismas razones, porque son familia de presos, generalmente presos, que habían ido a vivir allí y sus padres o hermanos se las habían llevado, como el caso de Cantelar, cuya hermana se casa en el valle. Eso no lo cuenta, no cuenta toda la trayectoria de la familia Cantelar, ni en el libro primero, ni en el libro de Olmeda, ni en ninguno, no aparece esa historia. En el valle está reflejada en la documentación. Piden las viviendas por eso, o bien porque dicen que a fin de poder reunir a todos sus hijos necesitan una más grande, porque había más de un tamaño de vivienda. Y claro, cuando empiezas a ver que, por cierto, todos estos documentos, generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, pone detrás concedido. El regidor del Valle escribe en lápiz rojo siempre, concedido. Claro, dices, lo que están alegando estas personas para que se atienda su petición son razones siempre de humanidad. Luego, el trato que están recibiendo allí no es ni mucho menos ese trato vejatorio, durísimo, extraordinariamente casi mortífero, ¿no?, que justificaría los miles de muertos del Valle, que esa es otra en la que entraremos, ¿no? Alguien que pide esto, estar más cerca de su suegra o de un hermano o una casa más grande para reunir a todos los hijos, es alguien que está viviendo allí una realidad en la que sabe que eso se va a tener en cuenta. Y además no se equivoca porque sistemáticamente se concede. Hay aquí en el libro un capítulo que considero realmente revelador dentro de todo el conjunto de los más reveladores, que es el de los veraneos del Valle. También confieso que hasta yo mismo, afectado de prejuicios por el ambiente, cuando llego y me encuentro otro de estos documentos definitivos, me chocó, no me gustó la redacción del documento, porque el regidor, que era un bendito, un guardia civil retirado, don Faustino de la Banda, un bendito con el que hacían lo que les daba la gana, por cierto, dice en un oficio que manda a las contratas para que lo distribuyan, ¿no? El Valle de los Caídos, dicen en el verano del 50, no es un punto de veraneo. Y dices, qué barbaridad tratarles así a esta pobre gente. Esto lo descubrí pronto, luego ya no me hubiera extrañado. Y claro, no era una fanfarronada ni un desafío del regidor, porque en ese mismo oficio dice que se les explique, a partir de ahí, quién está en casa de cada uno de los trabajadores, por qué los tienen ahí, por cuánto tiempo, en fin, una serie de requisitos. No dice que no puedan estar, pero que expliquen. Y que además, a partir de esa fecha, puesto que esto viene sucediendo todos los veranos y hablan de vacaciones ellos mismos, pues que a partir de ahí lo soliciten en vez de meterles. Es decir, que hasta el 50, en los primeros años, las familias, incluso amigos, iban en verano y se instalaban allí como en un pueblo de la sierra a veranear, porque ellos hablan de vacaciones, sin autorización de nadie. No, es que ni se tramitaba la autorización. En el 50 ya se pone esta cláusula y entonces te encuentras con que es cierto. Porque en las cartas que empiezan a enviar al regidor, todos ellos dicen lo mismo. Tengo en mi casa, dice el padre del actor Francisco Raval, a una niña de 15 años que es hija de la madrina de mi hijo, o sea, una amiga, que viene todos los años. Un abuelo escribe que tiene a 3 nietos, que también van todos los años, por el calor del estío, dice él. Sí, claro, el calor del estío pues está mejor en el valle. Muy natural, otra vez más, las razones de humanidad. Otro dice que no dice nada, que los tiene ahí y que los va a seguir trayendo, que pide la autorización, pero no justifican. Muchos de ellos no justifican por qué, sino que vienen y quieren que sigan viniendo. Y hay un caso muy llamativo, que es el de un recluso, porque claro, podrías pensar, bueno, estos deben ser trabajadores libres los que piden, bien conceptuados por sus empresas, que por tanto les avala. Y no. Después de 7 años investigando, yo ya me conozco a los trabajadores penados por el nombre y por todas las circunstancias. Resulta que la mayoría de los que hacen las solicitudes son presos, o antiguos presos, que esa es otra. Al terminar su condena, se quedan allí. Piden quedarse y se quedan.
Así que lo de los esclavos, digo, es insostenible. Todos esos miles de muertos por hambre, por malos tratos, por un trabajo agotador, pues lo que te encuentras es una realidad diametralmente opuesta. Los niños en acogida, sobrinos, nietos, hijos de amigos incluso, los que están allí. Una de las grandes ventajas del Valle es que hubo no una, sino dos escuelas. Hubo una muy conocida que, por cierto, al frente de ella como maestro estaba uno de los presos, don Gonzalo de Córdoba, tratado con toda consideración, que fue el maestro desde el primer momento, y en esa escuela se encontraban juntos los hijos de los funcionarios de prisiones que estaban allí, algunos de los guardias que también tenía hijos allí, los hijos de los presos, los hijos de los libres, los hijos del propio maestro, que era un preso, lo había sido. Bueno, primero lo es, y luego deja de serlo y sigue ahí trabajando. Los hijos del médico, que lo mismo, otro preso. Los hijos del practicante, Orejas, otro preso, todos juntos ahí, sin el menor problema. Y con el tiempo, cuando le sigues la pista, para eso es útil el libro de Olmeda, que no lo escribe precisamente para beneficiar al Valle, lo sabemos muy bien, todo lo contrario. ¿Esos hijos qué te dicen? Pues que tenían un recuerdo excelente de la escuela, aunque se exigía mucho, porque don Gonzalo era un maestro exigente, que presumía de que no le había quedado casi ninguna vez algún alumno para septiembre. Los traía aquí a Madrid a examinarse en el Instituto de San Isidro, terminaron el bachillerato todos, alguno puede que se le escapara, pero los que yo he seguido todos acabaron bachilleres, cosa que en aquella España de esa época no era lo normal, en familias de ese tipo, de esa extracción, todos bachilleres, y es más, de los que yo he podido seguir después, universitarios. Con lo cual, era para tener muy en cuenta esa ventaja. Pero es que luego descubrí, por Felipe Cereceda, a quien me presentó Pablo Linares, por cierto, el hijo de otro funcionario de prisiones del que hablan todos los libros del Valle, descubrí que había habido una escuela para párvulos. Es decir, que antes de que entraran en edad escolar, ya había otra escuela para los más pequeños, también con otro preso al frente. Lo de la escuela, además, no era opcional, era obligatorio. Hay otro oficio del regidor donde les dice claramente que tienen que llevar a los niños, porque algunos padres se hacen los locos, no los llevan, por lo que sea. Y aparece una amenaza que luego he visto frecuentemente. Los que no cumplan esto serán expulsados del Valle. La expulsión es la amenaza peor. Es el argumento definitivo del regidor. Cuando ya quiere poner las cosas muy serias, les habla de expulsarles. Bueno, pues el que no lleve a los niños al colegio se tiene que marchar. Esto va dibujando el panorama, el mosaico del que yo hablaba, ¿no? Dices, pero es que esto, vamos a ver, en muchos pueblos ya hubieran querido, ¿no?, tener estas facilidades. Aparte de las familias en acogida y todo lo demás, otro mito que se derrumba es el de los muertos. Y para eso también me encontré otro de esos documentos definitivos, o mejor dicho, colección de documentos, una serie de ellos, definitivos, que también me costó aceptar a mí, igual que lo del oficio del regidor del veraneo, que me chocó más casi cuando encuentro que el primer muerto del Valle, en el que se ha hablado, eso sí, los enemigos del Valle, que son los del franquismo, y para eso han demonizado el Valle, siempre hablan de miles de muertos sin dar cifras ni aproximadas. Fueron muchísimos, fueron miles, como dicen todos los que han publicado sobre el tema, no dan cifras ni aproximadas. Hablan de una muchedumbre de muertos y en algunos casos incluso han llegado a afirmar que también los mataban, en ocasiones, ¿no?, una vez exprimidos, pues los mataban y los tiraban allí como para formar parte de la cimentación, que además es un disparate técnico salvaje. Gente de buena fe me ha llegado a preguntar a mí si eso era verdad. Gente buenísima, y nada dudosa, me ha llegado a decir, bueno, ¿y eso de los muertos en los cimientos ahí metidos? Digo, ¿pero qué es esto? Viniendo de personas sorprendentes. Eso ha calado. Bueno, pues al cabo de ya un tiempo de investigación me encuentro una correspondencia entre la viuda del primer muerto, Alberto Pérez Alonso, que pide una vivienda en Madrid. Y veo que la fecha que ella facilita de la muerte de su marido es el año 48. Las obras empezaron el 40. Y ella pide la vivienda diciendo precisamente que por ser la viuda del primer muerto, digo, a ver, esta fecha debe estar mal. No puede ser que en 8 años de semejante obra no haya habido ninguno, porque eso está muy por debajo de una siniestralidad normal, incluso ahora, ¿no?, con lo que era la obra del Valle. Pero claro, afortunadamente la cifra queda confirmada porque eso no es una sola carta de la viuda
Jerónima Pérez Organista, Díaz Organista, es que esta señora escribe al arquitecto, Diego Méndez, que le escribe a su vez a Antonio de Mesa, consejero del Consejo de las Obras, que cursa la carta y se la envía, o sea que ya vamos acumulando cartas y datos, al ministro de la Gobernación, Blas Pérez, que era el presidente del Consejo de las Obras en ese momento. Con lo cual, la ficha queda archiconfirmada. El primer muerto en las Obras del Valle muere en el año 48. Y todavía hay más. Bueno, por supuesto, Blas Pérez, cuando recibe la solicitud, lo que contesta es que siga el trámite habitual y que ya se le buscará una casa de las de protección oficial que construye el Ministerio, lo que se hace con los demás. Porque es que encima, a los presos del Valle, como a los demás trabajadores, cuando cesaban las obras, les proporcionan viviendas en Madrid. Que eso yo, alguien que me explique si lo ha visto, como indemnización en una empresa, aparte de una cantidad, una vivienda. Esa es otra. Y dices, bueno, a ver, esto a lo mejor se ha publicado, se ha dicho, o es una leyenda blanca del franquismo. Están en el archivo también las actas de las juntas del Consejo de las Obras, donde primero se ve que se estipula y aparecen todas esos monstruos del franquismo, como Carrero Blanco, por ejemplo, que tiene que ocuparse de la búsqueda de las viviendas y tramitar las solicitudes de los trabajadores del Valle. Y en las actas más recientes ya lo que dicen es como se ha hecho con los anteriores, con lo cual se ve que es una práctica habitual. No es un deseo de algo que se pueda poner en marcha, sino que lo que se dice es que se siga practicando como ya se viene haciendo. Por tanto, cuando la viuda de Alberto Pérez Alonso pide su vivienda, lo que está diciendo es que se la trate como a los demás trabajadores del Valle. Por otro lado, ella era, por cierto, seguía trabajando en el Valle en cocinas. Así que lo de los miles de muertos, que sepamos, la cifra puede oscilar entre 14 y 18. Mira, Pablo, todo el tiempo, porque todo esto lo conoce exactamente igual que yo y además ha publicado sobre el tema otro libro en la misma dirección que el mío. 14 o 18, que es una cifra que proviene de dos presos, por cierto, es decir, otros dos que no tienen ningún interés en llevar a cabo un lavado de imagen del franquismo. El médico y el practicante. Uno dice 14, el otro dice 18. Cuando te pones a investigar, ves que además los muertos, los que se han podido documentar, pues hay uno que muere en un accidente de tráfico. Es decir, que se cae de un camión porque le pide al camionero que le baje hasta la entrada del valle y en una curva se cae porque va de pie detrás. Otros se caen de un andamio porque no se pone el arnés que era obligatorio, por ejemplo. Ese, por cierto, era un preso común, no tenía nada que ver con los trabajadores penados. Bueno, tenía que verlo, pero no con los políticos, que ahora hablaremos de lo de los políticos también. En definitiva, 14 y 18 muertos frente a los miles de muertos sin especificar, que se ha venido repitiendo desde hace ya muchos años. Otro mito que se cae al investigar es también el de los presos políticos. Yo acabo de llamarles así porque la propia legislación, la documentación del franquismo habla de presos políticos, precisamente porque les trata con un respeto exquisito a los presos del Valle y a los que están en esa situación. Pero hace mal, porque ha llamado a confusión. No son presos políticos o lo que nosotros entendemos por tal cosa. Son presos con delitos de sangre gravísimos. Diego Méndez, el arquitecto, también dice, cuando se le entrevista, en aquella época, que sí, que muchos de ellos habían hecho crímenes inimaginables, que tenían varias condenas de muerte detrás, que, por cierto, al investigar esto, otra sorpresa. Muy pocos españoles saben que después de la guerra Franco organiza unas juntas de revisión de sentencias por las cuales 16.000 condenas de muerte dictadas en la guerra civil son conmutadas. 16.000. Porque el propósito era revisar todas las sentencias de los consejos de guerra, no fuera a ser que a lo mejor con el calor de la contienda se hubieran impuesto sentencias excesivamente rigurosas, enmendar la plana a los tribunales militares. Y se revisan. Miles de sentencias de muerte, por tanto, incluso ya en la guerra había pasado, habían sido conmutadas por la de 30 años de prisión. Los 30 años de prisión, cuando luego se acogen a la retención de penas, eso lo reconocen unánimemente también, se quedaban, cuando llegaban al Valle, en 5, 6, 7 años o menos. Porque el caso del Matacuras, que es emblemático,
ese en el 46 es un hombre libre. Y ese había pasado por 2 consejos de guerra. El Matacuras es un personaje muy famoso en el Valle, del que se hablaba mucho, pero del que no se sabía ni el nombre, porque ni los monjes que lo tuvieron de portero recordaban nada más que se llamaba Justo. Pero hay mucha documentación de él también en el archivo de Palacio, muchísima, porque era todo un personaje y además él alimentó su leyenda, yo creo, del Matacuras. Al propio abad, don Anselmo, le dijo que a él le llamaban así porque en guerra mató a 5 curas. Bueno, pues nada, usted sabrá lo que ha hecho, nadie le preguntaba nada. Sí que me encontré un acuerdo del Consejo de las Obras del año 52 en el que dicen que a este hombre habría que trasladarle, no echarle ni mucho menos, pero trasladarle a otro trabajo, porque no es lo más indicado que esté de llavero de los monjes. Porque tenía las llaves de toda la abadía, o sea, se entraba y salía donde quería, enseñaba aquello. Antes de que los monjes llegaran era como su casa y lo tenían de portero. Una amiga mía, Carmen Fernández de la Cigoña, decía, esto es indignante, cuando le contaba algunos detalles de lo que iba saliendo la investigación. Bueno, pues se acuerda trasladarle a otro empleo, acuerdo que queda incumplido, porque cuando llegan los monjes ahí se lo encuentran y estuvieron con él durante años, lo conocieron todos los mayores, se acordaban perfectamente de él. Este hombre, por cierto, no sé cuántos curas mataría, pero ya terminada la tesis, porque yo no me dediqué a investigar los consejos de guerra. Eso me han llegado luego varios. El primero, que fue el del Matacuras, me llegó por un amigo del CEU, Jesús Romero, que un día providencialmente también me lo encuentro y me dice, voy al archivo de defensa, al histórico, ¿quieres algo? Y digo, sí, por favor, mírame este preso. Al día siguiente me lo trajo, el expediente de los 2 consejos de guerra de Justo Roldán Sainero, que es el Matacuras. Y luego Pablo Linares, de nuevo, estuve investigando, yo creo que se vio todos los consejos de los presos del Valle, y lo que salió ahí es pavoroso. Los llamados presos políticos, para poner un ejemplo, hay varios que fueron a parar al Valle que eran autores de la masacre del Tren de la Muerte, que es un caso, no sé si tan conocido, aunque hay algún libro incluso dedicado, monográfico sobre esto, presos que fueron traídos a Madrid desde Jaén, donde habían estado detenidos en la catedral, entre ellos venía el obispo de la diócesis con su hermana, y claro, pues venían monjas, venían pues toda la gente terrorífica que había que detener desde la óptica republicana en el 36. Al llegar a Madrid, desvían el tren, lo cuento para quien no conozca el episodio, y en el Pozo del Tío Raimundo los bajan y los fusilan, con la connivencia del gobierno, porque además la Guardia Civil que venía custodiándolos baja, hace una llamada en una de las paradas anteriores al Pozo, llaman a Gobernación y dicen que los milicianos están muy exaltados y que no saben ellos si van a poder llevar a todos los presos hasta Madrid, estando ya donde estaban. Orden de Gobernación, entregadlos a las milicias. Y es lo que se hace. Los bajan, los ponen en grupos de 10 y los van matando a todos. Menos un grupo que al final se salvó porque un miliciano logró, no se sabe cómo, salvar a 20. Los otros 300 muertos, allí mismo en el andén. Entre ellos el obispo, que está beatificado, por cierto, la propia hermana del obispo, que además, por cierto, antes de morir, cuando vio que la iban a matar, dijo, esta es mi hermana, no ha hecho nunca daño a nadie. Y le dice un miliciano, no te preocupes que de ella se va a ocupar una mujer. Y en efecto la mataron, una miliciana, delante de su hermano. Eso es el tren de la muerte. De esos, tengo aquí en el libro, aparece por lo menos 1 o 2, pero Pablo tiene como 7. Ya no me he ocupado de eso, esa es otra investigación interesantísima de publicar. El fontanero del Valle de los Caídos, Leonardo. El Leonardo que fue tratado con todo miramiento, que ese sí, cuando cumplió la sentencia, le costó más que al Matacuras. Se fue en cuanto quedó libre. Leonardo estaba allí porque en uno de los consejos de guerra, aunque tiene más también, en uno de ellos se ve que al ir a detener como miliciano armado, que es un cargo que aparece en las sentencias frecuentemente porque ya se sabe lo que era un miliciano armado, y chequista, porque él era chequista como lo era Justo Roldán también. Fue a detener a un joven del que no dan datos, la madre se interpone y en la misma casa de la madre les pega un tiro a cada uno, o varios, no se sabe, hiere a los 2, el hijo muere después y la madre pues queda grave, de la que no se vuelve a hablar, por cierto. Ese era uno de los cargos que tenía el fontanero. En definitiva, vamos acumulando delitos de sangre terribles, asesinatos de presos, por ejemplo, hay alguno que también, Otero,
Otero había eliminado a un preso que conducía detenido, le pegó un tiro en la nuca. Bueno, y todavía eso yo aquí en el libro digo que puede tener atenuantes porque estaba bajo la presión del comisario político, que era un asesino. Pero los demás... El Matacuras, concretamente, digo, está condenado a pena de muerte, más de una pena de muerte, por los sucesos de Pinto. En Pinto este hombre formó parte del Comité Rojo y, por tanto, se le hace responsable de lo que había ocurrido allí. Él mismo participa en el fusilamiento de los hermanos Creus, 4 hermanos asesinados de una atacada en la carretera de Andalucía, y entre los que intervienen en eso, que además hubo torturas previas, está él. Y luego, como responsable o como parte del Comité Rojo, empieza a enumerar el Consejo de Guerra lo ocurrido allí, y con el archivo de Ángel David Martín Rubio, que es especialista, un sacerdote y profesor del CEU que ha sido especialista en represión, tiene las copias del Ayuntamiento de Pinto, donde recogen lo que había pasado allí, y lo que había pasado allí es inimaginable. Habían asesinado a varias señoras mayores, después de violarlas y robarles todo. Iban en grupo, además, padres e hijos juntos, aquello. A uno de los sacerdotes de 25 años, el padre Calleja, lo habían matado con su propio padre, que lo detienen y lo matan por eso, por ser el padre del cura. A un obrero del pueblo, por ser de derechas, un mecánico, lo arrastran y finalmente lo entierran vivo. Vamos, lo de Pinto hay que verlo con detenimiento. Y es por eso por lo que se juzga y se condena a Justo Roldán. Como al liberarse Pinto, los milicianos huyen hacia Madrid, digo aquí que no se puede descartar que luego a los demás curas que dice haber matado, los matas aquí, porque aquí estuvo en una checa también, el de chequista. Estos son los presos llamados políticos del Valle de los Caídos. Por tanto, de políticos tienen bastante poco en el concepto que nosotros manejamos la palabra. En definitiva, lo que va saliendo aquí, lo que va saliendo de este archivo y de otros, porque los últimos datos son del de Defensa, el histórico de Defensa, es, como decía al principio, no algo diferente, sino diametralmente opuesto a la leyenda negra del Valle. El Valle fue un lugar en el que los presos llegaron porque querían. Y querían por motivos que acabo de describir, perfectamente razonables. Que pidieran ir allí porque primero vivían al aire libre, que es otra ventaja que se suele manejar, los presos hablan de mejor allí que en la prisión. Llegaban porque querían un salario, que poder enviar a sus familias. En fin, tenían una serie de mejoras objetivas evidentes. Pero pienso que lo que se encontraron allí fue mucho más que lo que ellos esperaban cuando pidieron acogerse al sistema. Porque todo este asunto de las viviendas, las familias, las escuelas, las vacaciones, todo esto es inimaginable en cualquier cárcel normal. En un sistema supuestamente represor y vengativo, como se ha descrito el franquismo, sobre todo el primer franquismo, esto ya no es que no sea imaginable, es que no creo que haya un paralelismo en ninguna otra nación donde se haya tratado a los presos así. ¿Para qué hablar de las fugas, que también están aquí, ¿no? Aquí, bueno, del Valle se iban cuando les daba la gana, por cierto. Luego les pillaban o no. Solían no llegar muy lejos, algunos sí. Pero aquí describen ellos del miedo que tenían, cómo solían fugarse en domingo, porque ese día, para no molestarles, porque iban las familias de visita, las que no vivían, claro, no se hacía el recuento del mediodía y, por tanto, tenían varias horas para irse andando. Como Sánchez Albornoz, que se fue de paseo y había quedado en la lonja del Escorial con un amigo que se lo llevó a comer al parador de Medinaceli y siguieron ruta hasta Barcelona. Esa es la fuga de Sánchez Albornoz. Pero es que otros, también lo tengo aquí recogido, hay un grupo de 3 presos, que un domingo, porque era el día ideal, como digo, deciden hacer una paella, comérsela y después de dormir la siesta marcharse, que es lo que hacen, por cierto. Ese es el lugar pavoroso, el terrorífico campo de concentración del franquismo, donde la gente, como digo, además, también hay que fijarse en los aspectos psicológicos. Y unos presos que deciden hacerse una paella, comérsela y dormir la siesta para después marcharse, no están precisamente aterrorizados. O sea, que se va cayendo y hay que fijarse muy bien en lo que dicen esos documentos, porque algunos son muy concluyentes, como los muertos, etcétera, o los salarios, y otros, que parecen pequeños, no lo son en absoluto. Son quizá más contundentes que los otros, porque te van describiendo una vida allí que no tiene nada que ver con lo descrito, sino todo lo contrario. Por ejemplo, hay una anécdota muy buena que me viene a la cabeza, hay muchas, ¿no? La de los guardias civiles que quieren sumarse a la fiesta de Nochebuena de una familia de presos. Los guardias civiles. Y el preso dice que ni hablar, que en su casa no entran
ni con tricornio ni armados. Los guardias civiles se quitan el tricornio y el arma, la dejan en otra casa y entonces ya se les acepta. Y entran en la fiesta del preso y bailan con la familia y lo pasan muy bien todos juntos. Ese era el ambiente que había allí. Y esto, en serio, no es que yo haya ido filtrando documentos favorables y haya dejado a un lado los que no lo eran tanto. Si hubiera encontrado sombras en el valle, las tendría que reflejar, porque este es un archivo público. Aparte de que yo sería impresentable como investigador o no tendría ninguna entidad académica si me quedara con lo que quiero y lo que no. Pero es que además me arriesgo a que vaya cualquier investigador detrás y empiece a sacar los horrores supuestos del valle. No hay horrores. Lo que hay es esto que en todo caso te puede mover a tristeza y a indignación. Porque lo que pone de manifiesto es hasta qué punto se ha mentido, de qué forma tan deliberada, cómo se ha montado la leyenda negra del franquismo y del Valle. La leyenda del Valle es la de Franco, por supuesto, ¿no? Y con esto, lo digo en el epílogo también, ha quedado condicionado nuestro presente. Lo que llevamos estos 40 años después de la muerte de Franco, lo que llevamos de historia reciente, nuestro presente y nuestro futuro. Porque al asumir la sociedad española que se le han hecho tragar a conciencia esa leyenda negra, el condenar en bloque el franquismo, como se ha hecho con toda esta falacia, por ejemplo la del Valle, es de consecuencias gravísimas para la sociedad española, aparte de una ofensa terrible a la verdad con mayúsculas. Y esto, lo que he podido investigar, no es nada más que un exponente de eso. Al final, como digo también aquí en el epílogo, han triunfado las fuerzas que Franco llamaba antiespañolas y las reducía a ese término, antiespañolas. Cuando inaugura el Valle, por cierto, lo dice. En su testamento vuelve a hablar de las fuerzas antiespañolas, que muchas veces han nacido en España, por supuesto. Están en connivencia con otras fuerzas, pero muchas son de aquí, son colaboradores de las fuerzas antiespañolas. Él tuvo un tribunal para la represión del comunismo y la masonería, y como decía Luis Suárez, finalmente masonería y comunismo se tomaron la revancha a posteriori, porque en vida de él no pudieron, y luego sí. Y su memoria, la de Franco, y toda su obra ha quedado teñida de negro, de manera muy deliberada, muy calculada, moviendo todos los resortes del poder político y mediático hasta conseguir una situación como la actual, que es verdaderamente lamentable, difícil de mover, muy difícil de mover ya, y desde luego de consecuencias trágicas. Y así tenemos el panorama político que tenemos, porque todo lo que ha pasado en la historia de la transición en adelante está fundamentado en una mentira gigantesca. Una mentira que, aparte de ser una mentira, es una calumnia. Es una descalificación precisamente de una parte de nuestra historia colectiva brillante, por lo que tuvo de reconstrucción y de perdón. Y eso no se ha dado, digo, en ningún otro régimen político ni en ninguna otra nación. No hay paralelos en eso. Bueno, pues se ha conseguido que eso se convierta en lo contrario de lo que fue, el negativo de la foto. Estamos viendo el negativo de la foto. Y dicho esto, pues se nos ha pasado prácticamente la hora y ya está bien. No son más que apuntes del resultado de una investigación de años donde todo lo investigado va en esa misma dirección.